Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. Le comento que en este momento me encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde en unos minutos más se estará llevando a cabo la inauguración del foro hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública. Este foro es impulsado por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río con la finalidad de abrir un espacio a la ciudadanía, expertos en el tema de comunicación y por supuesto a los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo para diseñar una estrategia sobre el rumbo que deben adquirir estos entes al servicio de los mexicanos y también con el objetivo de evaluar la posibilidad de un gran cambio que permita reorganizar a los medios públicos, las estrategias de comunicación y por supuesto también las estrategias de elaboración a partir de sus objetivos centrales, su autonomía y estructura, de la que deben depender dentro de los estados mexicanos para una gestión óptima. El foro, le comento, se desarrollará en 3 mesas de trabajo. La primera, titulada Los nuevos desafíos en las estrategias de comunicación pública, en la cual se prevé la participación de Jesús Ramírez Cuevas, así como de los diputados Mario Delgado Carrillo y de la diputada Dolores Padierna. La moderará la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. La segunda mesa de trabajo, por supuesto, de este foro es titulada El papel de los medios públicos del Estado mexicano. Se espera que asistan Genaro Villamil, Ernesto Villanueva, Javier Madrid, Aleida Calleja y como moderadora, la ciudadana Jacaranda Correa. Mientras tanto, le comento que en la tercera mesa de trabajo se estará llevando a cabo el desarrollo del tema legislar en materia de medios públicos, riesgos y oportunidades. Se programa la presencia de los diputados María de los Ángeles Huerta del Río y Zoé Robledo Aburto, así como de los ponentes Beatriz Solís, Alma Rosa Alba de la Selva, María Cortés Hernández y por último, Omar Cepeda Castro, como moderador de esta mesa de trabajo. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente precisamente del desarrollo de este foro titulado Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública. Como bien le comento, el desarrollo de este foro es encabezado por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. En este momento nosotros lo invitamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos. Recuerde que ya estamos a unos minutos de comenzar la inauguración precisamente de este foro. Regresamos. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro los saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Le comento que en este momento está iniciando el desarrollo del foro hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública, el cual es impulsado por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Nosotros le invitamos a que nos acompañe. Un ejercicio de reflexión como que es los medios, la comunicación social, los medios públicos, que a todos nos viene bien, porque de alguna manera los que estamos involucrados en el mismo, los periodistas, los funcionarios, las y los legisladores, me parece que todos tenemos algo que opinar en estos momentos, pues, coyunturales en la vida política, social, económica del país. Así es que, muchas gracias. Me voy a permitir presentar o introducir con ustedes a la diputada María de los Ángeles Huerta, que ha tenido esta iniciativa, después de agradecer a quien nos acompaña esta mañana aquí en el Presidium. La diputada Dolores Padierna Luna, ustedes la conocen pues, ella es diputada federal en esta legislatura, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Una pequeña síntesis de su trayectoria: se desempeñó como jefa delegacional de Cuauhtémoc en la capital del país, como diputada federal, y bueno, fue electa como senadora de la Nación en el 2012. Gracias, diputada, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña también el diputado Mario
Delgado Carrillo, él es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, estudió la licenciatura en Economía en el ITAM, posteriormente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Organización Mundial de la Salud. Le otorgaron una beca para estudiar en la Universidad de Essex en Inglaterra, donde tuvo el grado de maestro en Economía. Por supuesto, ha trabajado, ha tenido responsabilidades en la Secretaría de Finanzas de la capital del país y en la Secretaría de Educación Pública también de la capital, y ha sido senador de la República. Gracias, diputado, por acompañarnos. Muchas gracias, María. Y bueno, es el coordinador del grupo parlamentario de Morena aquí en San Lázaro. El senador Salomón Jara, bueno, pues es un muy destacado defensor de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, es ingeniero por el Politécnico Nacional, diputado federal, diputado local, senador electo por el Estado de Oaxaca, secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del gobierno de su estado. Gracias, senador, por acompañarnos. Y es vocero de su bancada. El licenciado Jesús Ramírez Cuevas es un periodista, es un comunicador, ha estado a cargo de la comunicación del hoy presidente electo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es egresado de la carrera de Ciencia Política de la UNAM, ha ejercido el periodismo por medio del periódico Regeneración, del cual ha sido editor responsable desde el 2010, ha sido un estratega en redes sociales. Desde el 91 que salió de la carrera, el licenciado Ramírez Cuevas se dedicó al periodismo, fue colaborador de la revista Motivos, corresponsal de Associated Press y de la agencia Reuters. De igual forma, colaboró como redactor y reportero de La Jornada, además de revistas, periódicos en el extranjero. Y en colaboración con el maestro Carlos Monsiváis, escribió el libro Ciudad de México, crónica de sus delegaciones, y ha escrito y publicado en diversos medios. Muchas gracias al licenciado Jesús Ramírez Cuevas por acompañarnos esta mañana. Y bueno, pues nuestra anfitriona de esta mañana, la diputada Ángeles Huerta del Río, que ha sido una mujer con estudios en comunicación, estudios de licenciatura, maestría y estudios doctorantes, y ella es quien ha convocado a esta mesa, a este encuentro de reflexión sobre la comunicación y los medios públicos, y yo le dejo estos micrófonos para que inicie su intervención. Adelante, Ángel. Primero, muchas gracias a ti, Enrique, a todos ustedes por su presencia. Enrique ha sido un compañero en muchas batallas en los medios de comunicación, en algún momento hasta condujimos algunos programas juntos. Hoy es conductor del noticiero del IMER, de la televisión educativa, Premio Nacional de Periodismo, en fin. Hoy nos acompaña aquí. Muchas gracias, Enrique. Y a todos ustedes, y a Mario, a Dolores, a Jesús, a Salomón, muchas gracias. Bienvenidos todas y todos los participantes a este primer foro de comunicación pública, que surge básicamente de la consideración de que en nuestra opinión es muy importante revisar, evaluar, analizar el papel de los medios de comunicación en nuestro país. No hay ninguna duda de que este momento es muy importante para los medios de comunicación, es clave en la vida democrática de México, y es bien sabido que la comunicación, tanto desde los sectores públicos como privados, debe abonar y debe ayudar y fortalecer nuestra sociedad y sobre todo nuestra nueva vida democrática hoy en tan profunda transformación. Yo subrayo que este es un foro de los varios que además tenemos pronosticados y planeados a realizar en forma itinerante y continua, y estos foros van a ser, como hoy mismo lo es, abiertos a diversos sectores del país. No solo se contará con la participación de representantes del Poder Ejecutivo o Legislativo, sino serán invitados también diversas voces que forman parte esencial de la transformación de los medios, a periodistas, académicos, productores, empresarios, pero sobre todo, y muy importante, a voces de la sociedad civil y de múltiples organizaciones que desde hace mucho tiempo han tenido, hemos tenido y deberán seguir teniendo un papel muy importante, preponderante, diría yo, en la constante transformación y evaluación
de nuestros medios de comunicación, sobre todo como hoy es el tema en lo referente a los medios públicos del Estado mexicano. Tienen una estructura muy importante, un impacto que debe ser aprovechado para seguir construyendo una sociedad crítica, libre, rica en valores culturales, educativos, informativos, etcétera. Así que agradezco muchísimo a los ponentes de esta mesa, Jesús Ramírez Cuevas, que desde su trinchera de muchas maneras conducirá estrategias de comunicación fundamentales para la sociedad y para que el nuevo gobierno pues logre espacios de confluencia, de entendimiento. Por supuesto, agradezco mucho a Dolores Padierna, a Mario, como ya decía, Salomón, quienes junto conmigo y el resto de los legisladores, algunas diputadas que están aquí presentes, gracias amigas, compañeras, tanto diputadas como senadores, vamos a participar, ¿no?, de un modo muy responsable y democrático para que los medios de comunicación pues le brinden a todos los mexicanos un andamiaje legislativo que permita, si es necesario, algún tipo de reconfiguración o reordenamiento que esté mucho más acorde a las demandas intelectuales, tecnológicas y etcétera de la sociedad en este siglo. Así que hay un marco jurídico que sí, hoy en día está sujeto, de las leyes, de reglamentos, de los acuerdos y lineamientos emanados de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que, como ustedes saben, se generó entre el 2013 y el 2014. Pero yo estoy muy segura y propongo que aún existen muchas posibilidades de reforzar esta composición legislativa, sobre todo en lo referente a la ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y en general del sistema de medios públicos. Así que también aprovecho, antes de continuar brevemente, para enviarle un saludo muy cordial al licenciado Esteban Moctezuma Barragán, quien por su complicada agenda lamentablemente no pudo asistir a este primer foro, pero pude hablar con Susana Scherer, su secretaria, y me dijo que contara con que nuestro próximo secretario de Educación va a participar en los próximos encuentros. Para nosotros es muy importante su orientación, su guía, su activa participación. Eso va a ser muy importante y fundamental por el papel que la Secretaría de Educación Pública tiene en materia de medios en el Estado mexicano. Ustedes saben que de la Secretaría de Educación Pública dependen varios, la televisión educativa, en fin. Así que le hace como el primer eslabón para construir una agenda incluyente. La idea es escuchar todas las voces y que esta Cámara sea la mejor expresión de una Cámara de Diputados abierta, de una genuina Casa del Pueblo, como nos decía el otro día nuestro diputado Mario Delgado, una Casa del Pueblo que sea receptiva y que sea profundamente sensible hacia todas las causas de la sociedad y de sus sectores. Así que iniciamos de esta manera este primer foro. Le hemos llamado, como ya lo mencionó Enrique, hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública. Así que adelante, esta mesa que ahorita empezamos será referida a los nuevos desafíos en las estrategias de comunicación pública. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, si les parece bien, iniciamos, digamos que nos habíamos puesto de acuerdo en cuánto habría de durar, hasta 10 minutos cada una de las intervenciones. Vamos a tratar de que sea un conversatorio este encuentro, este foro de reflexión, para que en algún momento por ahí pueda haber alguna intervención, alguna pregunta a nuestros ponentes. Hagámoslo. No lo podíamos hacer de otra forma en tratándose de un foro de comunicación donde, por supuesto, pues la libertad para hablar se da por sentada. Así es que, si le parece bien, diputada, iniciamos con el licenciado Mario Delgado, que tiene el
primer lugar en su participación. Iniciamos con Jesús. Adelante con el licenciado Jesús Ramírez Cuevas. Nuestro invitado. Bueno, muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? Es mucho gusto estar aquí en la Cámara de Diputados, que es una de las representaciones del Estado mexicano que está viviendo un momento de cambio importante y que además está la ciudadanía atento a todo lo que está sucediendo aquí en los debates, en la aprobación de las leyes, en las iniciativas, y creo que estamos en un momento inédito. Parto de esto porque estamos en una situación diferente a la que habíamos vivido respecto a la atención de los congresos, de la función de los gobiernos que entrantes y de los que ya tomaron posesión con respecto a los ciudadanos. Y en esto, pues como el centro de hoy de la sociedad contemporánea es la comunicación, sin comunicación no hay política, y sin comunicación no hay economía y tampoco hay cultura. En el sentido amplio de la palabra, pueden existir incomunicados, pero sin la comunicación no se vuelven fenómenos sociales. Entonces, creo que tendríamos que partir para entender los desafíos de las estrategias de comunicación, pues primero de lo que tenemos, qué es lo que hemos tenido. Hemos vivido, por un lado, la idea de que desde el poder público, desde los actores políticos, lo que se ha emitido tradicionalmente es un mensaje unilateral, un mensaje de los políticos hacia los ciudadanos, del gobierno hacia los ciudadanos, en la idea de construir un prestigio, un reconocimiento, un apoyo social, pero digamos que venimos de una tradición no democrática, donde la verticalidad del mensaje es de suyo lo que hemos vivido. Sin embargo, en este momento de cambio político, en el que otros actores en el tema de la comunicación han surgido, donde ya los medios tradicionales no son los únicos ni predominantes en el debate político, en el colocar los temas de la agenda, ni siquiera el establecer el sentido común de las cosas respecto a los problemas nacionales, impacta no solo evidentemente las estrategias de comunicación, impacta la comunicación misma, impacta la idea que tenemos los propios actores de sí mismos y respecto a la sociedad, y esto es algo muy importante porque hoy el Congreso está emplazado a recuperar la legitimidad perdida como auténtico representante de los ciudadanos. Y en esto, pues la comunicación juega un papel importante. El Congreso está obligado a comunicar a los ciudadanos por qué se toman, cómo se toman, de qué manera se hace el debate parlamentario, es decir, la pluralidad misma expresada en este Congreso, y por qué y cómo se toman las decisiones que afectarán a los ciudadanos. Y creo que esto es algo importantísimo, y esto también para el próximo gobierno federal va a ser un elemento vital. Y esto porque venimos de un proceso de cambio, digamos, de cómo se construye este sentido común, esta realidad y la idea de que tenemos, por el surgimiento de nuevos actores, o digamos de nuevas plataformas, porque no solo se trata ya de actores, sino de espacios donde ya la discusión sobre lo público, sobre el entendimiento de los problemas, el entendimiento de las noticias, de los fenómenos que estamos viviendo, ya no forman parte solo del predominio, su interpretación de los políticos, de los analistas, de los comentaristas, aun cuando quieren hacer todavía, intentan mantener la república de la comentocracia como predominante en el círculo rojo y en su idea de influir en los espacios públicos. Creo que sí es importante tener claro que este cambio que está viviendo el país es producto también de ese cambio de la comunicación, es la irrupción de la sociedad en el debate público, que no se va a ir. Este es un fenómeno para quedarse, entonces tenemos que profundizarlo, en profundizar su conocimiento, el análisis del impacto que esto tiene, pero también el impacto que va a tener en el cambio de comportamientos de todos los actores políticos en el país. Y entonces esta irrupción de las redes sociales, esta irrupción de las plataformas digitales, este desplazamiento de la televisión y de la radio como elementos centrales de la formación de la opinión pública, pues esto ya tiene repercusiones, y el primero y más importante es la composición de la Cámara de Diputados, el surgimiento de un nuevo gobierno que ha cuestionado el modelo predominante actual y que los ciudadanos han apostado por un cambio radical, es decir, le han dado los instrumentos a esa fuerza política o a esa coalición política para que sin pretextos
tenga que llevar o pueda llevar a cabo los cambios que los ciudadanos demandan. Esto es algo inédito, nunca había ocurrido en este país y por lo tanto tenemos que tomarnos muy en serio en materia de comunicación, en materia de la elaboración del imaginario político, cómo llevar a cabo esta tarea. Porque también, y hay que decirlo, en este proceso de cambio social, también hay una mayor participación de los ciudadanos, una mayor, digamos, actitud crítica sobre los actores de la escena pública. Entonces, también vamos a ver no solo que se le da el instrumento o los instrumentos necesarios para llevar a cabo el cambio, sino también hay una vigilancia permanente de los procesos legislativos, aquí en este caso, de los procesos políticos, de los mensajes y sobre todo de algo que me parece central y que es la esencia del cambio de la comunicación y de las estrategias. Ya y bueno, nada más hago un paréntesis, el fracaso de la forma de comunicación del poder público a través de la publicidad y de la mercadotecnia vacía ha demostrado su ineficacia por el resultado del 1 de julio. Entonces, no basta solamente ya la técnica y el establecimiento de estrategias publicitarias predominantes en la televisión y en la radio, sino ahora tenemos que ir a construir unas formas de comunicación más democráticas, más integradoras, bidireccionales o multidireccionales, yo lo diría así, pero ya el discurso, la visión y la comunicación tienen que construirse en diálogo permanente con los actores y con la ciudadanía. Y esto, a través de las nuevas tecnologías, se puede lograr casi en tiempo real y podemos dar respuesta puntual a las preocupaciones de la ciudadanía. Esto trastoca completamente toda la idea que tenemos de la comunicación política y entonces coloca también en este proceso de democratización del país en el centro esta digamos, ágora social, ciudadana, política, de deliberación, de discusión, de construcción de consensos o de disensos o de enfrentamiento de disensos como un espacio privilegiado para ir construyendo, digamos, las nuevas realidades democráticas de nuestro país. Este es un terreno inédito, aunque hemos venido experimentando en los últimos años una vitalidad muy grande, pero todavía nos hace falta entender la profundidad de este cambio cultural y tecnológico y que al mismo tiempo nos obliga a construir también otras herramientas democráticas para, digamos, en lugar de inducir la polarización, promovamos el debate. En lugar de generar ataques, promovamos el diálogo. Cómo encontrarnos. Esto es la democracia. La democracia es la permanente defensa de los derechos de unos y de otros y de los puntos de vista diferentes. El tema es que podamos procesarlos de tal manera que sin avasallar, aunque haya mayorías, podamos integrar los puntos de vista de otros, pero sin renunciar al derecho de esas mayorías a llevar a cabo los cambios. Y la mejor manera de hacerlo es procesarlo democráticamente. Entonces, creo que estamos ante un momento importantísimo que nos permitiría, con las nuevas tecnologías, con nuevos procedimientos, retomando quizá la propuesta que hay en un mediano plazo de construir un verdadero sistema de medios públicos. Es decir, los medios públicos es el resultado, la concreción de un derecho ciudadano. El derecho a la información y a la libertad de expresión tienen, digamos, en su expresión más pública, el poder tener medios que sin mediar ningún interés político, de grupo o económico, brinden el servicio público de informar y de dar voz a los ciudadanos. Ese es el fin de los medios públicos. Por lo tanto, hay que eliminar la perversión que hoy existe de medios gubernamentales. Creo que el que los gobiernos tengan medios propios como gobiernos es una perversión de este derecho. Los ciudadanos tenemos derecho a tener esa información, pero en manos del gobierno se convierte en un instrumento de propaganda, en un instrumento para proteger o para salvaguardar o promover la imagen de los funcionarios en turno. Entonces, tenemos que ir a la modernización de nuestros procesos de comunicación pública y tener un verdadero sistema de medios públicos. En la Constitución de la Ciudad de México ya se establecieron las bases del primer sistema de medios públicos del país, que es en manos de los ciudadanos y de los informadores. Esto es algo inédito, porque si logramos establecer sentar las bases de este sistema público, estamos creando y sentando una contribución a la vida democrática de este país como no hemos tenido. Un contrapeso real del interés público sobre el interés político y los intereses económicos.
y que salvaguarden los derechos ciudadanos y el derecho y el servicio público de la información. Creo que en estos y con esto termino, esta revolución ciudadana, esta rebelión civil que se dio el 1 de julio, va a tener una, digamos, expresión y un desarrollo en los próximos años hacia atender hacia el campo de la comunicación como el campo privilegiado para la construcción de consensos, la defensa de los derechos y sobre todo la vigilancia del poder público y la fiscalización de las acciones legislativas y de las acciones de gobierno. Creo que frente a eso, los gobiernos futuros tienen que abrir sus puertas, sus oídos y sus ojos a los ciudadanos. No más comunicaciones de propaganda tradicional, sino más bien establecer comunicación real, explicar por qué se toman las decisiones, en qué contexto, cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades, y a partir de eso ir construyendo también ciudadanía, porque en la medida en que la gente esté informada va a poder participar en los asuntos públicos. Y esa es la esencia de la democracia y ese es el tipo de país al que debemos aspirar a construir, donde en lugar de tomar plazas, ocupar las carreteras, tomar oficinas porque no se garantiza el derecho de audiencia, porque no se escucha a los ciudadanos, porque no tienen cabida en los medios masivos de comunicación, la radio y la televisión predominantemente, busquemos que a través de ese diálogo, de esa forma de comunicación, podamos construir una democracia muy participativa, muy exigente, pero que encuentre los canales adecuados para ser escuchado y no tener que dar gritos y sombrerazos para tener un espacio en la vida pública. Creo que es el momento de hacerlo. Tenemos la fuerza del mandato de 30 millones de mexicanos que así lo están exigiendo. Tenemos también a muchos sectores lacerados y lastimados por las políticas actuales y que están exigiendo tomar parte en las decisiones que van a afectar los procesos de sus vidas. Entonces, este es el cambio y los desafíos de las estrategias de comunicación y les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias a Liceo Jesús Ramírez Cuevas por su participación. Vamos a escuchar ahora a la diputada Dolores Padierna. Muchas gracias. Primero, felicitar la iniciativa de tenernos en este foro a la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Es un tema de fundamental importancia para la Cuarta Transformación. Agradecer a nuestro coordinador, Mario Delgado, todas las facilidades y todo el empeño y el empuje de tener nuestra propia agenda de la transformación y desde luego a nuestro próximo coordinador de comunicación social del gobierno del licenciado López Obrador, a Jesús Ramírez Cuevas, al senador Salomón Jara, y aquí están nuestras compañeras y compañeros diputados, expertos en medios de comunicación, a todos muchas gracias. La Cuarta Transformación a la que nos ha convocado el presidente electo, el licenciado López Obrador, incluye un nuevo modelo de comunicación que cumpla con una muy vieja demanda de la sociedad mexicana, que es lograr la democratización del sistema de medios de comunicación en nuestro país. Esta democratización no se podrá lograr si no transformamos la situación actual de despilfarro del presupuesto público dedicado a la publicidad de los gobernantes. Tan solo el gobierno que está terminando ha gastado más de 50,000 millones de pesos de recursos públicos en la promoción de su gobierno y además debemos de sumar los cientos de millones que gastan los gobernadores. Pasamos por los 5 millones de pesos diarios que se gastó Aurelio Nuño en la difusión de la mal llamada reforma educativa, o que Moreno Valle haya desperdigado su último informe de gobierno en 26 estados de la República, todo lo cual es violatorio de la Constitución. Ese exceso de dinero público no mejoró la comunicación entre ciudadanos y gobernantes y mucho menos sirvió para mejorar la mala imagen que tiene la clase política y que fue severamente castigada el pasado 1 de julio. Los recursos del erario público tampoco mejoraron la condición laboral y salarial de los reporteros, de todos los trabajadores,
de la información. Al contrario, los reporteros ahora se convirtieron en multimedia por el mismo pago y nunca como ahora la situación ha sido tan peligrosa para las y los periodistas como lo ha sido en los últimos 10 años. El dinero público solo ha servido para un control político y mediático, su distribución ha sido discrecional, no hay fiscalización, no hay sanción y es un mero intercambio de favores. Las cifras oficiales así lo indican. El 36% de los recursos gubernamentales gastados en comunicación social se destinaron a la televisión, el 17.2% a los medios impresos, el 16% a la radio, el 7% al Internet, el 1.2% a los medios internacionales y hay un 22.5% que implica 2.400 millones de pesos que se destinó a propaganda vendida como información, lo cual está expresamente prohibido en el apartado B del artículo 6º constitucional. Este mandato constitucional simplemente se le dio la vuelta de una manera cínica durante todo este sexenio. No existe, se nos dijo que el problema era que no hay una ley reglamentaria, una ley de comunicación social que evitara este gasto de publicidad oficial de manera discrecional, etcétera. Insisto, lo que ahora tenemos es un sistema de control político y presupuestal sobre los medios de comunicación y una simbiosis que afecta tanto la credibilidad de los medios como al propio manejo gubernamental. Paralelamente, el exceso de recursos destinados a los medios privados empobreció al sistema de medios públicos. Pomposamente, en este sexenio, pues anunciamos, porque nosotros estuvimos presentes en ello, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión se publicó en el Diario Oficial de la Federación el mismo día que se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. El Sistema Público de Radiodifusión es el que debe coordinar a todos los medios públicos federales y debería de ser una plataforma de libre expresión, de desarrollo cultural y cívico de nuestra sociedad y promover el intercambio cultural internacional, todo lo que actualmente no es. Solo sabemos que maneja 26 estaciones en 22 estados del país, que retransmite los canales de TV UNAM y del Canal del Congreso, que tuvo un ínfimo presupuesto de 220 millones en 2018, una cantidad que es el 1% de todo el dinero dado a los medios privados, y el problema es que nadie sabe exactamente dónde están sus contenidos y cuál es su función. Además, del sistema están pues el Canal 22, que depende de la Secretaría de Cultura, el Canal 11, que depende del Instituto Politécnico Nacional, 18 emisiones del Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y la Agencia de Noticias Notimex. Todos estos medios públicos trabajan como medios gubernamentales sin estar dentro de las estrategias prioritarias ni del gobierno ni tampoco son de la sociedad. Tenemos entonces varios pendientes, necesitamos una verdadera ley general de medios de comunicación, tenemos que crear nuevos estatutos de autonomía, que sean verdaderos reglamentos eficaces, modernos, para que haya una cobertura nacional que garantice el derecho a la información, a través de ellos que se difunda la cultura y la educación, la reforma en telecomunicaciones de la cual nos sentimos orgullosos, todos como sociedad debemos de sentirnos. Esa fue la reforma constitucional de abril de 2013, fue muy buena, pero fue boicoteada posteriormente con una contrarreforma en junio de 2014. Y ahí perdimos todos como México la gran oportunidad de garantizar realmente un régimen de telecomunicaciones y de radiodifusión cuyo eje central fuera los derechos de las audiencias, los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y transformar el modelo de monopolio tanto de la televisión como de la telefonía en un verdadero esquema de competencia.
Estos son varios de los pendientes, me iré muy rápido. El artículo 6º constitucional establece que el Estado garantizará el acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el derecho a Internet, pero lo que vemos es que no hubo ningún compromiso para lograr este cometido del 6º constitucional. Hoy, más del 50% de la población carece de banda ancha y los grandes operadores han preferido las ciudades y municipios muy grandes porque los ven de manera mercantil, no como un derecho de los usuarios de tener Internet. El Estado se hizo a un lado de este ordenamiento constitucional. Los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión se escribieron como servicios públicos de interés general y deben de prestar con calidad, con pluralidad, con cobertura universal, con interconexión, con convergencia, con continuidad y con libre acceso en el acceso de las telecomunicaciones. En el caso de la radiodifusión, el servicio debe de ser prestado con libre competencia, con calidad, deben de brindar cultura a la población y preservar la pluralidad, la veracidad de la información, fomentar los valores de identidad nacional y contribuir a los fines del tercero constitucional, que no solamente es el tema educativo, sino el de la democracia llevada a un sistema de vida. El artículo 6º constitucional se prometió la ley reglamentaria que debería de haber sido como la regla principal para establecer los derechos de los usuarios, de las audiencias y mecanismos para la protección de ellos, pero no se cumplió. Al contrario, se ordenó la creación de un organismo público, etcétera. Me voy rápido, no sé cuánto tengo de tiempo, ¿no? Ah, bueno. Se creó la ley en el artículo 28 del artículo 28 constitucional, se ordenó la creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones como autoridad en la materia de competencia económica de los poderosos sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. El IFT los regularía, impondría límites a la concentración de las frecuencias, ordenaría la desincorporación de activos, sería el responsable este instituto de otorgar y de revocar concesiones a cambio de acciones a concesiones, o sea, limitar el crecimiento, los monopolios. Se creó un organismo, pero con además muchas facultades técnicas, se le dio mucha autonomía, se le dieron muchas facultades. Sin embargo, pues la falla más importante en el diseño del Instituto Federal de Telecomunicaciones es que quedaron ausentes las audiencias y los usuarios de las telecomunicaciones. La protección a los consumidores de los contenidos audiovisuales es incompleta y se comparte con la Profeco. Se dijo que a las audiencias nos tenía que defender la Profeco, pero la Profeco está para los productos de otro tipo y en el caso de los usuarios de telefonía, internet, de TV restringida, fuimos metidos ahí a la Profeco, que no tiene dientes, que tampoco tiene facultades de sanción, entonces todo queda en letra muerta y en expectativas ciudadanas que nunca se concretan. La reforma constitucional determinó que las concesiones deberían de ser de uso comercial, de uso público, de uso privado y de uso social, dentro de ellas las comunitarias y las indígenas, que son muy importantes en muchas regiones del país, pero desapareció la figura de permisos que durante décadas rigió los medios públicos, pero no se estableció una cuota de equidad que permitiera la promoción, la verdadera vigencia de los medios de uso social, de uso público, de uso comunitario o de uso indígena. Se sigue privilegiando el modelo de concesiones de uso comercial intensivo, de carácter privado, y determinado por intereses meramente mercantiles, que está muy bien que existan medios fuertes, medios grandes, compañías privadas, eso nos parece muy bien,
pero es necesario que haya un equilibrio. También se debe de haber pues autonomía de los medios sociales y públicos. Un gran pendiente es cumplir que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea realmente un organismo autónomo. Todavía está en ciernes ese principio y falta replantear las funciones de la Secretaría de Gobernación, también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya no sean una ventanilla para el control político y para dar o quitar concesiones con otro tipo de intereses, que entre todos se priorice el interés de los derechos de las audiencias. Estamos iniciando la cuarta transformación. Por fortuna, la ciudadanía nos dio la mayoría a Morena y a la coalición Juntos Haremos Historia, que tenemos décadas pidiendo que estos principios se puedan concretar. Hoy, gracias a la ciudadanía, podremos concretarlos a la brevedad. Muchas gracias. Bravo. Bueno, vamos a escuchar a continuación la intervención del diputado Mario Delgado. Muy bien. Vamos con el senador Salomón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los diputados presentes aquí. Muchas gracias, diputada María de Los Ángeles Huerta, una iniciativa muy importante para nuestro movimiento. Agradecerle al diputado Mario Delgado también por su invitación. Jesús, amigo, muchas gracias por estar presente, y a la diputada Dolores Padierna. Y a todas y a todos ustedes, voy a iniciar señalando la importancia que tiene para nosotros, para nuestro movimiento, la comunicación, producto de los resultados históricos del día 1 de julio. Hoy la Cámara Alta, la Cámara Baja, los congresos locales nos permiten hoy iniciar un proceso de democratización de la comunicación en nuestro país. Nos llama, nos urge hacer esta lucha, en virtud de que la democratización no ha sido fácil, ni ha sido institucional, y que ha estado muy vinculada en el terreno que ha ganado la sociedad en las redes sociales. Democratización que ha permitido también hacer público el abandono de las causas sociales por parte de la política neoliberal, permitió denunciar una serie de actos de corrupción e impunidad, y que permitió dimensionar la gran inseguridad que vivimos en nuestro país. El presidente de la República ha señalado en sus discursos que gracias al pueblo y a las benditas redes sociales fue posible nuestro triunfo el 1 de julio. Antes de entrar a los temas específicos de la agenda legislativa, de las leyes, de los ordenamientos y de los derechos que deben de establecerse, quiero destacar un lineamiento que es fundamental en nuestra función como legisladores. Necesitamos garantizar la participación social en la determinación de todas las acciones que hacen ambas cámaras y los congresos locales, lo que hemos denominado legislar con la gente, con el pueblo. En ese sentido, es importante que como legisladores echemos mano de todos los mecanismos que tiene establecido el Congreso para consultar, para debatir, para recoger opiniones, para convocar académicos, expertos, para recoger la sensibilidad de la sociedad y las organizaciones no gubernamentales, de los maestros, de los campesinos, de los obreros, de las amas de casa, de los especialistas y de todos aquellos grupos sociales que tienen una opinión sobre un tema específico. Remarco, nos interesa legislar con la gente. En ese sentido, muchos de los temas que se vuelven controversiales, que se vuelven polémicos y que tendrán que establecer una acción gubernamental, como la construcción del nuevo aeropuerto,
la revocación del mandato tendrán que solucionarse a través de la consulta y en ese sentido es necesario realizar una modificación a la ley para quitar los obstáculos a la consulta popular. Como se ha citado en diversos análisis, en encuestas y en opiniones, son el sector público, los partidos y el legislativo los sectores más cuestionados en torno a su legitimidad y a su transparencia. Por ello, nosotros necesitamos tener un código de ética que nos permita legitimar al poder legislativo. Segundo, necesitamos tener un proceso de transparencia que nos permita señalar a la población qué estamos haciendo con los recursos y con la austeridad. Mucho se ha dicho también de que los medios de comunicaciones tradicionales tienen un gran deterioro frente a la población, debido principalmente al uso indiscriminado en la defensa de los intereses de las grandes corporaciones, de fomentar la desinformación e inhibir la conciencia social. No está por demás recordar que hace unos años las encuestas electorales fueron sumamente cuestionadas al contrarrestar sus pronósticos con los resultados en las urnas, dejando al descubierto su uso en favor del partido que las financiaba. Si bien este hecho no fue determinante en la elección pasada, sigue habiendo una gran desconfianza de la población sobre lo que se dicen los medios de comunicación. Ahora quiero abordar la agenda legislativa de la información y la comunicación en tres grandes bloques. El primero es todo lo que tiene que ver con derechos sobre la información y sobre los medios de comunicación. El segundo es el paquete de instrumentos y compromisos internacionales que necesitamos revisar para ponernos en sintonía con nuestros principios y con nuestros propósitos. Y el tercero es lo que tiene que ver con adecuaciones y reformas a la legislación actual, la presentación de nuevas leyes y las acciones para su implementación. En el primer lugar, ponemos el derecho a la información y a la comunicación. Para su implementación en estricto apego a lo señalado en el artículo 6 de nuestra Constitución, necesitamos garantizar el acceso de toda la población a una información verídica y objetiva, a una información masiva y una información que permita la concientización de la sociedad. Y eso significa impulsar una política regulatoria basada en el aumento en la conectividad y la cobertura de los medios. Con este propósito, el gobierno democrático que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre ha planteado ampliar la conectividad universal y poder tener cobertura pública en Internet en la mayoría de las poblaciones de nuestro país, particularmente en aquellas comunidades que ahora no tienen este servicio y no pueden acceder a Internet. Consideramos el acceso al servicio de Internet como una forma de democratizar la participación social y la participación de toda la población. En ese sentido, nos proponemos presentar una ley sobre redes, sistemas, contenidos y servicios digitales, una banda ancha que permita respaldar el derecho al que nos estamos refiriendo. Conviene destacar que este derecho se establece en el tercer párrafo del artículo 6 de nuestra Carta Magna. Segunda agenda para la revisión de los compromisos internacionales que tiene nuestro país. Primero, la revisión de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Binacional México-Estados Unidos respecto al Tratado de Libre Comercio de la América del Norte en los temas de la comunicación, de la información y la protección de derechos. Segundo, la revisión y en su caso la posible presentación de mociones interpretativas al Tratado de Asociación Transpacífico, más conocido como TTP.
en torno a los compromisos ahí autorizados sobre el tema de Internet, sobre el tema de propiedad intelectual, sobre el tema de segmentación de las redes sociales, mismos que en nuestro criterio tendrán una seria limitación a los derechos señalados anteriormente. Y tercero, la revisión de los compromisos, acuerdos, tratados o convenios internacionales que nuestro país ha suscrito para garantizar que no se establezcan limitaciones al ejercicio pleno del derecho de la información y la comunicación. Otra acción legislativa que es importante hoy en nuestro Parlamento en torno a la comunicación pública es la revisión de la Ley de Publicidad Gubernamental para transparentar adecuadamente el uso de los recursos de la comunicación pública, reducir la gran cantidad de dinero que se va a las grandes cadenas para promover la imagen de los servidores públicos, como ustedes han escuchado en el caso de la Secretaría de Educación Pública. Este derroche significó que se destinó mucho dinero a la promoción de imagen del secretario que estuvo en turno para la capacitación de los mismos profesores. Es importantísimo, pues, que en esta revisión se garantice la transparencia y se tenga mecanismos de control sobre el recurso que se destina a la publicidad. Fortalecimiento de la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones y actualizar el nombramiento de consejeros e integrantes por parte de la Cámara Alta. Fomentar el incremento en la cobertura de la radio, la televisión y de diferentes medios de comunicación en apoyo a la participación social. Garantizar la presencia e incrementar el número de radios indígenas, radios comunitarias en todas las lenguas, por ser un elemento fundamental en la comunicación pluriétnica que tiene nuestro país. Respaldar, apoyar y dar sustento legal a la red de servicios de Internet que han propuesto nuestro presidente hoy para que en todo el país se tenga acceso gratuito a este servicio, iniciando por las escuelas, por los centros públicos, por las instituciones públicas. Respaldamos hoy que los delegados estatales y regionales se puedan apoyar en miles de centros de servicios en el país, con lo que se transformará la relación entre el gobierno federal y la sociedad, generando un acercamiento importante hacia la población que requiere estos servicios y sobre todo celebramos que sea un instrumento importante de acceso a la comunicación y a la información. Acciones urgentes en torno al Poder Legislativo que me parecen muy importantes de manera inmediata retomar. Toda acción legislativa, una iniciativa, una adecuación de la ley, una reforma constitucional deben tener siempre en cuenta la opinión y la sensibilidad de la sociedad para legislar con la gente. Garantizar la transparencia en el Congreso sobre el uso de los recursos, la rendición de cuenta, mantener una información periódica con indicadores precisos son elemento fundamental para estas legislaturas y se permite así hacer del legislador un representante digno del voto que ha recibido. Convertir al canal del Congreso en un canal social, en un canal público que despierte el interés de la gente, que sea un conducto de información precisa y actualizada, que deje de ser solo un acartonado difusor de las sesiones de los congresos. Para ello, deberá de crearse diferentes segmentos dentro de este importante canal, aprovechando los recursos y los medios que ya tiene. Uno de ellos será un segmento de información, de noticieros, información objetiva y precisa de lo que sucede en diferentes partes del país. Otro segmento de recreación que despierte el interés en la sociedad. Otro segmento de difusión regional, de información
regional que rescate el carácter multiétnico de nuestro país. No debemos de olvidar que el Congreso es la representación de nuestro pueblo y por eso es importante el rescate de la cultura de la sociedad, por lo que aspiramos a que se consolide como un canal cultural de nuestro país. Una última reflexión es que ahora la comunicación y los medios puedan ser utilizados en la educación media y superior, por lo que se constituyen en instrumentos importantísimos para este desarrollo. En este sentido, es importante revisar la creación de un marco normativo que nos permita fomentar la educación a distancia, la educación vía Internet y la formación a partir de nuevas tecnologías para poder tener una mayor participación en la sociedad, en la educación y en la determinación del futuro de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos con el diputado Mario Delgado. Muchas gracias. Felicitar a la diputada Ángeles Huerta por la organización de este foro. Saludo a mi compañera Dolores Padierna. Bienvenido, senador Salomón Jara. Bienvenido, Jesús Ramírez, futuro coordinador de comunicación social del gobierno electo. Compañeras, compañeros, bienvenidos, bienvenidas todos los medios que están el día de hoy aquí. Gobernar es comunicar, pero me parece que el 1 de julio también asistimos al agotamiento de un modelo donde se pretendía que la falta de resultados de un gobierno puede ser sustituida con propaganda oficial. Y pongo algunos ejemplos que ya se han mencionado aquí. La presente administración arrancó con una política de comunicación que se trataba de ocultar la enorme violencia que estaba viviendo el país. Y finalmente la violencia siguió creciendo y no hay manera de ocultarlas, no hay spots que alcancen para cubrir el desastre en materia de violencia y derechos humanos que vive México. Se ha mencionado también aquí la reforma educativa, donde se invirtió más en comunicación social que en capacitación de maestros. No es posible sustituir la falta de resultados con propaganda otra vez. Y tenemos el ejemplo opuesto. Aún sin ser gobierno, las nuevas formas de comunicación y participación se empiezan a ver. ¿Qué tenemos ahora? Un debate en los medios de comunicación sobre el aeropuerto. Un debate convocado por el gobierno electo, donde una de las principales decisiones que se tienen que tomar en materia de infraestructura, el gobierno electo además lo hace consistente con la consulta ciudadana. Un gobierno que promueve la participación de la gente en todos los sentidos. El derecho a la información, el derecho a la expresión y el derecho a la participación llevada a su mayor extremo. Que se debata el tema del aeropuerto, tenemos en los medios estos debates y vamos a ir finalmente a una consulta ciudadana. Pues esos son los nuevos tiempos y es el resultado que tenemos del 1 de julio, que de, como decía aquí Jesús, darle voz a los ciudadanos. ¿Por qué no pensar que es uno de los objetivos del gobierno? Terminar con esta idea de que el Estado pues, es un ente que utiliza la propaganda como medio de comunicación política. Quedó completamente rebasado, porque además los medios tradicionales pues, fueron rebasados por las nuevas formas de comunicación y organización de la gente, que es las tecnologías de información y las redes sociales. Entonces, tenemos un marco regulatorio que además, hay que decirlo, se hizo la Ley General de Comunicación Social porque la Corte así emplazó al Legislativo, y en mayo del 2018 se hizo la Ley General de Comunicación Social, regulatoria del párrafo 8º del artículo 134 de la Constitución. Pero esta ley se hizo
bajo el criterio del modelo que se agotó el 1 de julio. O sea, lo que hacía esta ley, lo que hace esta ley, pues es institucionalizar las malas prácticas, un sistema político perverso que compra líneas de comunicación, no atiende los problemas que supone la publicidad oficial para hacer un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, ya daba algunos datos la diputada Dolores Padierna. El rubro de comunicación social en esta administración ha tenido un grado de discrecionalidad de 100%. O sea, hay una absoluta simulación entre lo que se envía a la Cámara de Diputados para que lo autorice y apruebe y lo que finalmente se ejerce. Se han aprobado en esta Cámara, en los distintos presupuestos públicos del 2013 al 2018, un total de 21.400 millones de pesos. Se han ejercido al primer trimestre de 2018, en este mismo periodo, 41.950 millones de pesos. Es decir, casi 100% entre lo que autoriza la Cámara y lo que finalmente ejerce el gobierno. Eso no se corrige en la ley aprobada. También tiene pues esta idea de permitir que las campañas de comunicación en contra de lo que dice la Constitución tengan como objetivo difusión los logros de gobiernos para promover figuras y sus partidos políticos. También preocupa que no haya pluralismo ni apertura, sino que los recursos se dediquen a los medios con mayor rating sin que haya consideración a medios comunitarios y municipales. Sí, el reto que vamos a tener aquí en esta Cámara y con esta nueva mayoría va a ser que tengamos una nueva ley. Debemos trabajar en una nueva ley que dé soporte a la nueva realidad que estamos viviendo. Sí, ya no podemos tener un marco legislativo que trate de sostener un modelo de comunicación y control político que ya se agotó. En este nuevo modelo, pues tienen que combinarse el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y participación, democratizar los contenidos, poner un tope a la inversión que pueda hacer el gobierno en materia de comunicación, promover los medios comunitarios y, como muy bien aquí lo señaló el senador Jara, la estrategia de Internet también como una vía de acceso y democratización a la información. Entonces, el reto, insisto, que tendremos aquí será promover una nueva iniciativa en la que ya estamos trabajando para garantizar la democratización de los medios y adecuarnos a esta nueva realidad política, donde gobernar ya no es comunicar a través de la propaganda, sino abrir los espacios a la comunicación y darle voz a los ciudadanos. De tal manera que nos quedamos con este reto. Este primer foro abre esa posibilidad y pues estaremos próximamente planteando ya alguna iniciativa en ese sentido en la Cámara de Senadores, en esta Cámara, también con la participación, por supuesto, y la opinión de quienes conforman el gobierno electo. Y pues muchas felicidades a los organizadores. Para hacer alguna reflexión sobre lo aquí dicho, la diputada Huerta. Queridos amigos, yo verdaderamente tal vez hoy sea uno de los días más felices de mi vida, porque yo siento que el sueño de la sociedad, que largamente muchos de los de aquí, que los que aquí estamos hemos acariciado hoy, parece que se puede cumplir. Les voy a decir brevemente que hace casi 30 años yo escribí una tesis de licenciatura que una académica muy importante, Alma Rosalba de la Selva, que estará en este foro en un rato, me asesoró, y se llamaba Medios Públicos versus Medios del Gobierno.
en un contexto hace más de 30 o casi 30 años en donde era prácticamente impensable que algún día lográramos lo que hoy nuestros queridísimos amigos legisladores, Jesús, etcétera, están planteando: la democratización, la apertura, la participación genuina de la sociedad en estos medios públicos de comunicación. Parece Genaro, aquí por aquí me acompaña, y muchos amigos, Omar. ¿Hace cuánto soñamos, muchos de los que estamos aquí, Patricia, que fuera posible un día tener unos medios que realmente fueran un espacio abierto y democrático? Yo me siento profundamente agradecida por las palabras de todos ustedes, Jesús, que serás un actor muy importante, igual que todos nosotros en esto. Qué bueno que compartimos. Por supuesto que hay que homologar de muchas maneras los sistemas ya existentes. Por supuesto que hay que romper con esta monstruosa verticalidad comunicativa que además nos ha costado, como bien lo dice la diputada Dolores Padierna, muchísimo dinero, y hay muchas cosas que hacer. Se ha delimitado hoy con una claridad impresionante la agenda que vamos a seguir. Ya lo dijo Mario Delgado, se van a plantear la posibilidad de una ley que realmente refleje el estado de la situación hoy, democrática, abierta, libre y plural. Pues creo que tenemos mucho que celebrar en esta mesa y en este espacio. Habrá la versión estenográfica de las participaciones, todas las participaciones de hoy. Ustedes contarán pronto, espero, Omar Navarro, que podamos ahí pensar en un texto, ¿no?, sobre todo la discusión y debate y planteamientos que hoy se hagan, pero la agenda me parece que ha quedado claramente definida. Mario, Dolores, de veras muy agradecida, Salomón, por este momento. Me emocionó mucho también pues el profesionalismo con el que los legisladores, ustedes se han dado cuenta, tomaron este foro. Una investigación profunda de los temas, ¿no?, un planteamiento clarísimo de lo que verdaderamente necesitamos. Sabemos todos que en un contexto de construcción democrática lo más importante es que los medios de comunicación acompañen este proceso. No vamos a poder hacerlo de manera completa, no podríamos hacerlo de manera completa si no contamos con los medios adecuados para reflejar, ¿no?, la nueva vida pública, que ya no estará sesgada por el autoritarismo y la verticalidad que por tanto tiempo acompañó a este país. Así que pues yo solo quería comentar, agradecer, decirles que vamos a cumplir el sueño. Parece que ahora sí nos tardamos 30 años o más, pero llegó el momento. Ustedes lo acaban de escuchar, lo acaban de vivir. Yo me siento muy emocionada por esto y pues caminaremos en torno. Teníamos programado, Enrique, abrir, compañeros, si a ustedes les parece bien, abrir el espacio para que los comunicadores públicos, ciudadanos, sí. Le agradecemos mucho a Mario Delgado, le damos un aplauso, se tiene que ir, pero le damos un aplauso. Él seguro que va a estar con todos nosotros en este compromiso que ya hoy mismo ha hecho. Gracias, Mario. Felicidades. Gracias por estar. Y bueno, pues le agradezco mucho a la mesa que nos siga acompañando y nos gustaría, si te parece bien, Enrique, abrir el espacio para la participación de ustedes. Bueno, vamos a iniciar, si les parece bien. A ver, yo paso el micrófono. Gracias, buenas tardes. Les pediríamos brevedad, una pregunta. Gracias. Les pediríamos nada más a todos los amigos presentes, pues brevedad en la participación, preguntas en caso de que las haya, por supuesto, pero se trata de generar como una dinámica de conversación con quienes estamos en la mesa. Gracias, adelante. Sí. Así será, gracias. Mi nombre es Juan Bautista, vengo en representación de la Fraternidad de Reporteros. En primer lugar, celebrar con ustedes este foro, que esperemos se tenga y se mantenga esta apertura y esta alegría después de más de 3 décadas en las que estamos caminando también con ustedes. Una propuesta por parte de la fraternidad que les pedimos a los legisladores sea tomada en cuenta, y al licenciado Jesús Ramírez,
que en la agenda legislativa en materia de comunicación pública se precise, se aliente, se acompañe el respeto a la vida de la actividad de los reporteros y los comunicadores. Es indispensable que en las leyes haya unas campañas permanentes al respeto al ejercicio. No es posible que cada mes y días se estén asesinando a compañeros desde hace 5 años. Entonces, sí es necesario que en esta planeación, donde se está cambiando el modelo de la comunicación, se revitalice, se dignifique la actividad de los reporteros en todos los sentidos y su despliegue en todas las otras materias, que es la parte salarial, que es la parte de la atención médica, que es la parte también del acompañamiento y el respeto por parte de las autoridades, ¿sí?, al ejercicio irrestricto del respeto al derecho de información y solicitud del trabajo por parte de los reporteros. Ese es uno. Y una pregunta, una propuesta al licenciado Jesús Ramírez. En esta transformación, en este acotamiento de las estructuras, nosotros tenemos reportes y tenemos información de que podría haber un desplazamiento también de algunos reporteros que tienen pues ahí sus plazas y de eso viven algunas familias. Si se está previendo algún plan de contingencia en el recorte presupuestal. En el recorte presupuestal, si es que las oficinas de prensa se van a reducir, van a desaparecer, va a haber enlaces, si en esto se está considerando algún mecanismo para detener el desempleo. Nosotros en la fraternidad estamos creando incluso cooperativas, porque sí están llegando solicitudes de que esto se está alertando. Y por último, después de felicitarlos, sí quisiera que nos precisaran cómo va a ser la apertura a la ciudadanía. Es necesario que este viejo modelo enquistado y que ofreció a contagotas las ventanas de comunicación como si fueran correos, nada más oficinas de correos, limitar a la expresión de los ciudadanos y también de los reporteros independientes. Hoy la fraternidad está por participar y quiere participar, insertarse en los medios públicos a través de un examen profesional también y de un examen incluso de ética. Nosotros estamos por esa apertura y pregunto cómo también participar de esos espacios hoy del aparato estatal, con esa transparencia y con esa equidad y con ese nuevo mensaje que ha lanzado el nuevo gobierno y del cual estamos de acuerdo. Gracias por todo. Vamos a juntar varias preguntas en obvio de tiempo para los invitados. También habían solicitado, pueden ser estas 3 preguntas siguientes. Muchas gracias. Yo soy Patricia Guevara. Nosotros hacemos la meta del planeta, que como muchos colegas saben es ecología, cambio climático, biodiversidad y sustentabilidad. Y me parece muy oportuno dejar constancia de la decisión que están tomando en el ámbito legislativo para poder transformar esta mecánica de atender los medios públicos. Mi propuesta es justamente eso, más que una pregunta, es una propuesta, cómo utilizar los medios públicos para poder hacer programas de contenido y no únicamente programas de lambisconería muchas veces. Muchas gracias. Bueno, a ver, compañeros. Muchas gracias. Salvador Martínez de visionmx.com y también miembro de la Fraternidad de Reporteros. Yo quería plantear, bueno, por una parte reforzar este aspecto del desempleo que se está ya generando en este momento en el medio periodístico. Todas las grandes empresas están haciendo recortes y despidos y también se supone ya el recorte o despidos de parte de personal de comunicación en las áreas de gobierno por esta reestructuración que habrá en función de la nueva forma de comunicación. Entonces creo que es una preocupación que tenemos y que me sumo y que quisiera yo saber cómo se va a responder a ella de parte del gobierno, porque habrá un gran desempleo. Hay mucha gente que se quedará sin trabajo, no solamente en la gran ciudad, sino en todas las poblaciones de la República que carecerán ya de trabajo. Por el otro lado, ¿cómo se va a manejar estos aspectos del gasto de comunicación social que se ha hablado ya? Habrá una nueva mecánica que me parece puede ser muy adecuada, pero ¿cómo va a ser esta horizontalidad en la que yo creo que es necesario que se llegue para el reparto del presupuesto de comunicación, para sobre todo
apoyar a todos los medios independientes, a todos los periodistas independientes que tienen espacios recortados, pero que hacen una labor cotidiana y permanente de difusión y de información. Y por último, plantear qué se va a hacer para evitar o controlar el manejo en redes sociales, sobre todo a través de los bots, de Google, de esto que ha habido de analítica, de la influencia perversa movida por intereses ajenos para influir en la opinión pública. ¿Cuáles serán los mecanismos de defensa que se puedan tener ante esto? Son mis planteamientos. Gracias. A ver, vamos contigo y luego vamos de este lado. Sí, gracias. Raúl Hernández, del blog El Barlovento, sobre comercio exterior. Uno de los puntos que a mí me preocupa, los que han antecedido la palabra, también me sumo a ello, pero la especialización de los medios de comunicación, la especialización del periodismo, me parece que ha ido dejándose a un lado, y hay periodismo, en el caso mío, que me dedico al tema de comercio exterior, es muy difícil tener acceso a los funcionarios. ¿Cómo cautela el nuevo gobierno? Te pregunto, Jesús, ¿cómo va a cautelar el manejo de esa información en materia de alguna especialización, en este caso comercio exterior, puertos, aranceles, en fin? Esa es mi pregunta. Muy bien, vamos con dos más de este lado, a ver si lo dejamos con dos más y luego que se abra otro panel para que no se reúnan tantas preguntas, ¿no? A ver, Gustavo Lomelí. Gracias. Antes que nada, felicidades, diputada, por esta iniciativa. Realmente es muy importante, interesante abrir este debate de los medios públicos en el nuevo régimen, en este nuevo gobierno. Me parece que hay una gran oportunidad para reforzar y fortalecer la estrategia de comunicación a partir de los medios públicos. No es enchilamesta tampoco hacerlo, pero sí creo que hay, a partir de algunas ideas aquí expresadas, iniciativas que pueden avanzar. ¿Por qué? Porque en la época de la posverdad, con el Internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías, hay una gran cantidad de fake news y una gran manipulación de información en uno u otro sentido. Jesús, que es experto en esto, lo sabe perfectamente. A mí me parece que una idea que puede funcionar para fortalecer a los medios públicos y que realmente contribuyan para ser medios de Estado, no de gobierno, y que contribuyan a crear ciudadanía y a fortalecer el tejido social como una manera de fortalecer el sistema democrático del país, y alineándolo con la idea planteada de la austeridad presupuestal y la mayor eficiencia en el gasto del gobierno. Creo que se podría hacer una gran iniciativa para unificar a los medios públicos a partir de la idea del SPR. Hay otros medios ahí que ahí están: el Canal 11, el Canal 22, Notimex, el IMER, Radio Educación, Televisión Educativa. Se pueden generar grandes sinergias administrativas, noticiosas, informativas, que pueden contribuir a crear un gran medio público de Estado similar al de la BBC de Londres, al de la Deutsche Welle, al que tienen otros países, y contribuir a generar una verdadera comunicación pública de Estado con ese objetivo, y equilibrar o generar contrapesos con los intereses de los poderosos medios de comunicación privados, y de alguna manera invitarlos e inducir hacia allá para crear esta ciudadanía y reforzar nuestro sentido de grandeza, nuestro sentido de la mexicanidad, sobre todo cuando tenemos posturas como la de Estados Unidos en este momento. Entonces, me parece que hay una gran oportunidad en este sentido y hay una gran posibilidad de trabajar en esa dirección. Un elemento central en esto, desde luego, es lo que comentó el senador Jara en relación a la educación. Y, como bien decía el diputado,
gobernar es comunicar. Gracias. Omar Cepeda, no. Bueno, teníamos una por acá. Sí, a ver. Sí. Sí, buenos días. Soy la licenciada Luz Lerma de la Asociación de Periodistas e Investigadores México. Nosotros tenemos nuestra página de APISAC y lo que nos interesa en particular son dos cosas. La corresponsabilidad que tienen que tener los medios para con sus trabajadores en cuanto a protección, seguridad, etcétera, y la protección que tiene que ver el Estado en cuanto a los trabajadores independientes, los conocidos como freelance. Y una última cosa muy rápida, que no iría en la cuestión de la Ley de Comunicación Social, pero sí es una situación muy importante que ustedes como legisladores nos pueden apoyar, en que ya metimos en el Senado y en la Secretaría de Gobernación la petición formal, la búsqueda de algunos de las niñas y niños de nuestros compañeros desaparecidos o que han sido asesinados, porque no todos los compañeros precisamente tienen esa protección ni son emblemáticos. Luego no son pagados ni siquiera. Entonces sí sería muy importante que las instituciones que se dedican a la protección de la infancia apoyen, porque no hay un listado realmente ni un seguimiento formal a estos compañeros, porque luego ni siquiera saben de muchos de los casos que han sucedido en el país. Hacer un seguimiento formal sobre esto, porque la importancia, el interés superior del niño debe de ser considerado. No vemos en las desapariciones ni a la familia, pero mucho menos a los niños. Gracias. Vamos a darle la palabra. Por la cuestión de las madres o padres solteros, por eso lo digo. Gracias. Vamos a darle la palabra a la compañera allá atrás de azul y terminamos aquí con el compañero para que podamos hacer algunos breves comentarios. La mesa tiene que terminar porque les recuerdo que a las 12 justo de la mañana iniciamos la segunda mesa de trabajo, ya están aquí los participantes, y también les recuerdo que desde a las 4 de la tarde seguimos después de comer con este foro y la siguiente mesa en donde estaremos también platicando sobre el tema. Así que tenemos espacio, vamos a tener 2 participaciones más, lo más breve que se pueda, por favor, para que contestemos y hagamos algún comentario al respecto. Sí. Buenos días, mi nombre es Yolanda Hernández, soy reportera desde hace 30 años. Me especialicé desde hace 20 años en el sector agrícola y pecuario nacional. A mí me gustaría ahora que ustedes hablaban acerca de la importancia que tiene socializar la comunicación hacia aquellos sectores a donde normalmente no llega porque no tienen acceso al Internet y a todas estas áreas, que es un sector que yo durante muchísimos años he tocado. Fui corresponsal en Chiapas durante mucho tiempo, trabajé mucho al lado de los pescadores y de la gente del campo, y a mí sí me gustaría plantearles a ustedes de la manera en la que puedan, en esta nueva ley que van o en estas propuestas que van a plantear, de qué manera se pueden crear estos vínculos entre todos los sectores, que es el legislativo, que es el gubernamental, para toda esta gente que normalmente no tiene acceso a la información que normalmente fluye por otros medios. Ahora, por otra parte, a mí sí me gustaría que se expusiera aquí, si me pudieran dar respuesta, ¿qué va a pasar
con nosotros como reporteros que hemos estado trabajando con los académicos en las universidades, con los productores en el campo y con todo esto, y hemos creado nuestros propios vínculos, y que ahora, a partir de esta nueva reestructuración que va a haber en la administración pública y en las áreas de comunicación social, cuál va a ser el papel que nosotros como reporteros y como directores de medios vamos a jugar, y que es importante porque ya los compañeros han estado hablando acerca de una situación que se empezó ya a generar entre todos los compañeros de desempleo, de cierre de posibilidades para seguir realizando esa función que nosotros realizamos o venimos realizando desde hace muchísimos años. Gracias. Gracias. Terminamos con la participación del compañero y le damos la voz ahorita ya a nuestros invitados. Gracias. Gracias, muy breve, directo. Retomando la preocupación de compañeros periodistas con respecto al anuncio de reducción del 50% de la publicidad oficial, yo represento a Revista Zócalo, un medio que tiene 18 años a contracorriente como una pequeña empresa en la cual hemos documentado todo este tiempo precisamente los temas de comunicación política, hemos documentado la relación de los medios y hoy estamos ante una situación que sin duda desde nuestra perspectiva la aplaudimos esta transformación, compartimos también el orgullo y la esperanza de que pueda realizarse esta modificación, pero también nos sumamos a la preocupación de muchos compañeros periodistas que ante el anuncio de la reducción del 50%, pues nos vamos a ver afectados. ¿Cuáles serían los mecanismos que ya se están considerando para debatir? Porque sabemos que esto no solamente va a salir, digamos, de esta discusión, sino que se necesita todo un proceso legislativo, ¿no? Entonces, pero aquí es donde empieza precisamente este debate, ¿no? Entonces, que escuchen, que se pueda ser sensible al trabajo que muchos colegas periodistas hemos desarrollado de una iniciativa, hay que llamarla así también, empresarial, pequeña, a contracorriente, y que formamos opinión pública. Gracias. Gracias a todos ustedes. Yo le pediré en este orden a Jesús, Dolores y Salomón, si les parece bien, que nos den una amplio o como quieran comentario sobre, amplio o reducido, comentario sobre las preguntas que han hecho. Gracias. Bueno, ya vemos por dónde está la atención general. Bueno, yo primero quiero señalar que para el futuro gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como para el movimiento que encabeza, el periodismo ha sido un aliado fundamental. Y el trabajo de los periodistas ha sido central en esta transformación. Eso es lo primero, son aliados del cambio, no los vemos como adversarios. Entonces, eso es lo primero, entonces, por lo tanto, vamos a, como cualquier ciudadano, pero en particular por la función pública que cumple el periodismo, pues a prestar mucha atención a los detalles de cómo llevar a cabo esta relación y de cómo atender los diferentes problemas que se están viviendo. Segundo lugar, sí va a cambiar la política de comunicación social, evidentemente, vamos a una comunicación abierta, una comunicación de cara a los ciudadanos, utilizando los nuevos instrumentos de las tecnologías. Claro, también requerimos de comunicarnos a través de los medios de comunicación, pero aquí encontramos uno de los elementos más perversos del sistema político que fue descalificado el 1 de julio, que fue el uso del dinero para modificar las políticas, las líneas editoriales, para premiar o castigar periodistas, para despedir. Creo que eso es algo que ya la ciudadanía no acepta, que no es propio de una democracia y que tenemos que desterrar. En tercero, el uso perverso de los recursos también se ha dado de una manera discrecional, inequitativa, y se ha premiado y castigado solo a unos medios de comunicación. Entonces, también tienen que transparentarse los criterios con los cuales se establecen los convenios de publicidad, la distribución de la publicidad y toda esta, digamos, todos esos recursos en esta materia. Nuestra propuesta es que esto no siga quedando al arbitrio del gobierno en turno, ni del funcionario en turno. Debe estar en la ley. La ley debe establecer los criterios con los cuales debe distribuirse la publicidad, debe establecerse cómo
llevar a cabo esta relación que, dicho sea de paso, había que aclarar, la publicidad del gobierno en los medios de comunicación es un derecho de los ciudadanos y una obligación del gobierno para comunicar la acción del gobierno, para explicar sus decisiones y para dar a conocer sus programas, planes, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la base, no es un subsidio a los medios de comunicación para que sobrevivan. Eso también tenemos que tenerlo claro, porque aquí se ha malentendido lo que representa el dinero público en materia de comunicación. Y bueno, a partir de ese contexto, pues tenemos que, yo aquí, qué bueno que empezamos o que se empieza a discutir en la Cámara estos temas. Creo que es importante, yo lo vería así, que antes de la llegada del próximo gobierno, el 1 de diciembre, pudiéramos tener una ley marco que establezca una ley general de comunicación social que supere la que se atoró y que está impugnada en la Suprema Corte, la llamada ley Chayote. Ojalá ya no tengamos que hablar del chayote, no del fruto, sino de la práctica perversa, como algo del pasado, porque ahora veo que también hay reacciones por la defensa de este vegetal convertido en relación perversa del periodismo, y lo digo porque hemos encontrado que en muchas dependencias públicas, incluida la Cámara de Diputados, los congresos locales, en la nómina hay periodistas o comunicadores. Entonces, creo que esta es también parte de las distorsiones que existen en esa relación perversa, donde también los diputados, los senadores, los presidentes municipales, los gobernadores en turno, pues buscan aquiescencia informativa a través de esta compra de conciencias directa, como lo que señalaba la diputada Dolores Padierna, el 22% de otros servicios que se gastan en comunicación pues son infomerciales, y eso debe determinarse, debe ser transparente y la relación. Entonces, creo que es importante. Por el otro, muy breve, sí señalar que hay una crisis de los medios de comunicación, hay una crisis de la industria de radio y televisión, pero eso no es atribuible al recorte presupuestal anunciado, que no siquiera se ha llevado a cabo. O sea, los despidos ahora, como los recortes, no pueden ser atribuibles a un anuncio, o solo a un anuncio. Entonces nos están queriendo, digamos, responsabilizar de algo que todavía no somos responsables, ni siquiera hemos llegado al gobierno. Pero bueno, enfrentamos esta realidad, sabemos que el mercado de la publicidad cambió, que las empresas tienen un porcentaje fijo de publicidad, que ese no se ha modificado. Lo que se ha modificado es dónde invierten esa publicidad, y entonces también ha desplazado a los medios impresos, ha cambiado a la radio y la televisión en muchos casos, y se ha ido el internet. Entonces todo esto también genera una crisis de los medios de comunicación que tenemos que poner en la mesa y que genera, digamos, la disputa por los recursos entre los medios digitales, los medios tradicionales es cada vez más álgida, y que eso está afectando también el mercado de trabajo. Entonces, sí tenemos que ir hacia digamos, entender qué está pasando para también ayudar a que los fenómenos no afecten socialmente a mayor número de personas. Pero eso es una cosa, y la otra es que partimos del hecho de que sí hay una crisis de la industria y hay una crisis de los medios de comunicación, y que también hay un abandono del periodismo y un deterioro de las condiciones de trabajo y de cómo se lleva a cabo el trabajo periodístico, que tiene que resolverse. No podemos, como autoridad, como Estado, como gobierno, desentendernos de las realidades laborales, de los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, como también de las dinámicas laborales que ahora se han transformado, ¿no? Se han intensificado, digamos, la fuerza de trabajo de un periodista que antes podía escribir una nota, ahora escribe muchas notas al día, y además multiplataforma, ¿no? Y tiene que transmitir en vivo, y tiene que, además, no sé cómo le hace para tomar las notas y luego transmitir también el audio, ¿no? Entonces, aquí esta parte en la que los medios se acomodaron con el uso de las nuevas tecnologías y para explotar, porque es la palabra, a los periodistas sin compensación, sin reconocimiento ni horas extras. Entonces tendríamos que ir hacia políticas laborales que comprendan estos nuevos fenómenos de intensificación a partir de las nuevas tecnologías. Pero eso debe ser un proceso de diálogo entre periodistas, medios y el agente público, ¿no? Tanto el Congreso como el gobierno. Entonces tenemos que ir a un proceso de diálogo y de debate para atender esto, incluido
el tema del mecanismo de protección a periodistas, que por lo que sabemos y por lo que se ha señalado, es un mecanismo insuficiente para proteger la vida de los periodistas y que también debe involucrar a las empresas donde estos periodistas han trabajado, porque en muchos casos los medios se desentienden, ¿no? A veces por temor, a veces deliberadamente, pero bueno, tenemos que acabar con eso. Y por el otro, yo creo que las nuevas, el cambio, muy rápidamente, el cambio en las oficinas de comunicación social prácticamente van a desaparecer como esas oficinas que conocemos, se va a reducir a unos enlaces de comunicación, esto pensando en el periodismo especializado, o sea, no necesitamos preservar las fuentes, necesitamos preservar esa especialización, esa profesionalización que a lo largo del tiempo los periodistas han logrado en las fuentes, porque también esa es una riqueza social que tenemos que aprovechar, porque es la mejor manera de comunicar temas complejos, se requiere del manejo de la información. Y aquí hago un paréntesis. En el proceso de cambio con las nuevas tecnologías, la aparición del periodismo ciudadano, la aparición, digamos, de los testigos que se vuelven fuente, no elimina y no agota al periodismo profesional. Entonces sí tenemos que ir apuntando hacia el periodismo profesional y hay algunas ideas para estimular el trabajo periodístico propio, independientemente de dónde se trabaje o si es freelance. Y es, por ejemplo, crear un fondo de periodismo de investigación, que vamos a ver de qué manera se puede establecer que haya un consejo ciudadano, que lo maneje las universidades públicas, que haya un fondo público para estimular el periodismo de investigación y que no quede solo como un prurito, una política o un interés privado de algunos agentes para enfatizar ciertos temas y dejar en la oscuridad otros, sino más bien poder estimular esto que es una de las principales riquezas del periodismo, que es el periodismo de investigación. Entonces, en eso estén ustedes de acuerdo, estén, digamos, claros de que lo vamos a hacer. Y bueno, terminaría señalando que todos los temas del gremio periodístico, pues vamos a atenderlas en el sentido que corresponde, es decir, a través de leyes, a través de una mesa de trabajo, a través del establecimiento de criterios en la ley que permitan pues el respeto a las leyes laborales, el respeto a la dignidad de los periodistas y salarios dignos, que también es una demanda social que no solo que rebasa al gremio periodístico. Entonces, creo que podemos pensar como periodistas frente a la crisis de los medios. Hay fenómenos en el mundo que hay que asumir o recuperar o ver, por ejemplo, las cooperativas, los medios cooperativos, que hay muchos en el mundo, muy exitosos en España, por ejemplo, crear fondos de ahorro para los periodistas que no estén en manos de las empresas, crear digamos, también fondos de pensiones que puedan, suscribirse a los periodistas freelance que no tienen seguridad social. Ahora el nuevo gobierno va a promover una política donde la seguridad, el derecho a la salud, a la atención, pues va a ser garantizada para todos aquellos que no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, esto incluye a los periodistas. Entonces, también serán parte hoy de los sectores marginados del derecho a la salud, también se les incluirá como parte de las nuevas realidades de las políticas públicas. Y bueno, pues ya nada más terminaría diciendo que vamos a un proceso de cambio y es un proceso democrático. Democratización significa que podamos acceder todos a emitir mensajes. Democratización significa también cambiar las políticas de los medios para incluir voces que han estado fuera de los medios, y no me refiero solo a voces de analistas, sino sectores enteros, indígenas, mujeres, en fin, sectores empobrecidos que no han estado en los medios y que es el momento del cambio, porque así lo exigen los ciudadanos, no es una política vertical o impuesta. Entonces, creo que eso es importante y que sí, vamos a revalorar, a promover la dignificación del periodismo frente a la gente, pero que también al mismo tiempo tenemos que, de los periodistas y de los medios, redignificar la labor de la información y del periodismo. En la medida en que dignifiquemos nuestro trabajo como periodistas, podremos estar a la altura del cambio que pide la sociedad y poder también, frente a la sociedad, demandar ese respeto
a esta labor que es tan importante para la democracia. Sin información no hay democracia, sin comunicación no hay democracia, y sin periodistas profesionales, sin periodistas que creen en su trabajo, pues tampoco hay democracia. Entonces son el contrapeso, son los ojos y los oídos de la sociedad que necesitamos, pero es importante buscar esta convergencia de intereses para lograr el cambio, las leyes y los cambios en las políticas públicas. Muchísimas gracias. Bueno, la diputada Dolores Padierna. Bueno, la mayoría de las preguntas fue dirigida al director de Comunicación Social. Yo solamente diría que nuestro trabajo, que es hacer leyes, haremos que esta reforma constitucional en telecomunicaciones pueda hacerse realidad a través de leyes secundarias acorde a ella. La más urgente es la que aquí se ha mencionado, esta ley de comunicación social, que tenga las nuevas reglas, las nuevas bases de eso, porque la información, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, pues son esos, son derechos, no pueden estar al juego de libre mercado. El Estado, nosotros tenemos que garantizar que la sociedad mexicana tenga esos derechos garantizados. Luego entonces nosotros haremos la nueva ley o las leyes que haya que hacer, pero no lo haremos de forma ni autoritaria ni nosotros solos, lo haremos de la mano de los periodistas, de la ciudadanía, de los expertos, para que entre todos se haga una ley que sea aceptada por todos, no impuesta por nadie. Lo que sí debemos ver es que la política de comunicación social, como venía, ya dio de sí. No podemos continuar con ese modelo anquilosado, viejo. Se tiene que ver esto con mucho entusiasmo. Vamos a la cuarta transformación, a los cambios en todos los órdenes. La comunicación, los medios de comunicación no pueden estar al margen de esta transformación. El uso responsable, legal del dinero público tiene que ser así, no puede ser discrecional, no puede ser como había venido siendo. En pocas palabras, se viene un cambio de régimen, pero el cambio de régimen es para bien de todos los sectores, incluido el periodismo, incluida la comunicación. Los cambios van a ser para bien, nos van a gustar a todos, bueno, casi todos, y tenemos que hablar, atender a todos, porque también vamos a escuchar a los que andan difundiendo cosas que no son ciertas. Ayer, antier, estuvimos leyendo que vamos a desaparecer el canal del Congreso. Si nos costó como no sé cuántas décadas tener nuestro canal, ya parece que nosotros vamos a andar desapareciendo nuestro canal. Se hace también para desinformar, para tergiversar, nada de eso. Al contrario, vamos a modernizar, a fortalecerlo, a darle recursos que antes no tenía, muchas cosas que queremos ver de ahora en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Salomón Jara. Muchas gracias. Pues agradecerle a la diputada María de Los Ángeles Huerta, muchas gracias por la invitación, aquí a nuestra amiga la diputada Dolores Padierna y a Jesús Ramírez, a quien le reconozco una gran capacidad y experiencia. Él fue casi el autor, el responsable, el culpable de que a nivel nacional tuviéramos un medio de comunicación que llegara hasta los lugares más alejados. Desde el 2010 hacíamos un recuento hasta la fecha de 8 años con un medio muy reconocido, creo el primer medio que llegó hasta una comunidad muy alejada. Regeneración logró impactar en la vida social. Y creo que hoy esta gran oportunidad que tenemos, concluir con un viejo régimen autoritario
desmantelar todo lo que fue este viejo régimen en su control y que jugó un papel muy importante en los medios de comunicación. Es un reto que hoy tenemos todos los legisladores que la sociedad mexicana nos ha depositado y queremos cumplir con nuestro papel histórico, con el papel que nos ha dejado y nos ha hoy el pueblo demandado, y creo que es lo más importante. Ya hemos señalado algunos aspectos que se tienen que legislar, algunas acciones que se tienen que tomar, y creo que será muy pronto para tener las leyes que requerimos para que la comunicación sea para el pueblo, comunicación social que llegará a las comunidades. Muchas gracias, diputada, por la invitación y éxito. Creo que este es un gran despertar de un gran sueño que todos aspiramos. Muchas gracias, senador. Y antes de finalizar, invitarlos a los siguientes 2 foros que hay hoy. La diputada entregará unos reconocimientos a los participantes esta mañana. Yo solamente como conclusión y antes de proceder a esta entrega de agradecimientos, quiero decirles a todos ustedes que efectivamente, como ya se ha mencionado, pues el gran tema hoy es la democratización de los medios de comunicación en nuestro país. Todo esto va a pasar por revisar todo lo que hoy nos han orientado, indicado nuestros compañeros legisladores y por supuesto ustedes, las organizaciones, los periodistas. Va a pasar por romper la verticalidad y la impunidad que en muchos sentidos algunos comunicadores o medios a veces han pretendido, y sobre todo vamos a construir el gran sistema de radiodifusión pública del Estado mexicano que tanto hemos añorado tener. Un espacio, un sistema de comunicación, como ya se adelanta para el caso de la Ciudad de México y para el que existe actualmente, que necesitará amplias modificaciones, pero un gran sistema en el que todos vamos a participar, todos vamos a estar y todos vamos a construir la comunicación de la nueva democracia que hoy estamos todos también construyendo. Muy feliz por esto. Diputada Dolores Padierna, pues brevemente solo le agradecemos esta participación como ponente magistral, participación. Dolores, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Pues a Jesús Ramírez Cuevas, que bueno, pues él también es ustedes saben, una persona fundamental hoy en la construcción de este nuevo proceso. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jesús. Y bueno, pues al senador Salomón Mario se nos fue, pero se lo dejamos aquí con alguien. Salomón Jara, muchas gracias. Ay, se me olvida. Pues a todos ustedes por estar aquí, los invitamos a la próxima mesa. Gracias por haber venido, Dolores, Jesús, Salomón, a sus órdenes aquí en la Cámara de Diputados, diputadas, compañeras todas, muchas gracias. Susana, Martita, gracias. Gracias a ustedes, vamos a hacer el cambio de mesa y ahorita continuamos con, ya vi por ahí a don Javier Estinú, muchas gracias Javier, a Genaro Villamil, hola Genaro. Está también Jacaranda Correa, me imagino por aquí andará. ¿Ya te vi o no te he visto? Y Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la primer mesa de trabajo, los nuevos desafíos en las estrategias de comunicación pública. Esto en el marco del foro hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública. En esta primer mesa, le comento, se contó con la participación del licenciado Jesús Ramírez Cuevas, del diputado Mario Delgado, de la diputada Dolores Padierna y del senador Salomón Jara Cruz, quienes manifestaron que deben erradicar la información oficial, la cual se convierte en propaganda gubernamental. Ante esto señalaron que se debe buscar precisamente alternativas que ayuden a que la voz del pueblo sea escuchada y lograr la democratización de los medios públicos, lo que permitirá también terminar con el despilfarro de dinero para su promoción.
Finalmente, enfatizaron en reforzar las leyes y crear, por supuesto, también una nueva ley que aporte a la nueva realidad política en la que se establezcan topes, promoción, difusión y estrategias que den voz precisamente a la ciudadanía. De esta manera, como usted pudo observar, fue cómo se desarrolló y se llevó a cabo esta primer mesa de trabajo. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención e invitarlo también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.